Hola amigos, bienvenidos al segundo capítulo de Somos Bienestar Laboral. El día de hoy estoy en una gran compañía, estoy con Viviana Saumet. Viviana Saumet es médica, es magíster en seguridad y salud en el trabajo y tiene una especialización en ergonomía. Viviana, muchas gracias por aceptar esta invitación y qué rico que estás aquí para conversar con nosotros. Somos conscientes de los retos que enfrentan diariamente las organizaciones y sus colaboradores. Por eso traemos herramientas que seguro te van a servir, porque lo hacemos desde el bienestar. Recuerda estar conectado a nuestro contenido. Somos Bienestar Laboral Podcast. Gracias a ti por invitarnos, por hacer esta gran invitación a este programa maravilloso que cada día tiene más audiencia. Bueno, Vivi, pues contanos quién es Viviana Saumet. Es la primera pregunta. Viviana Saumet primero es mujer, es mamá, es emprendedora, es empresaria, pero sobre todas las cosas es apasionada por la seguridad y salud en el trabajo y el cuidado de los trabajadores. Y tengo este lema de vida y un propósito que es que la prevención salva vidas. No solamente lo tengo aquí en esta camisa, sino en mi corazón. Eso es Viviana Saumet, una enamorada y apasionada por lo que hace. Vivi, muchas gracias por aceptar esta invitación y vamos a arrancar. Viviana es empresaria y tu empresa se llama Med Consultores. Contanos, por favor, cómo nació esa idea, cómo nació ese emprendimiento, teniendo en cuenta que un nicho de nuestros oyentes son emprendedores, son estudiantes de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo llegó esa idea a tu vida? ¿Cómo arrancaste? Así que, por favor, cuéntanos tu historia. Bueno, Med Consultores nació de esa necesidad de muchas empresas y realmente de un propósito de vida, porque cuando somos médicos y llegan nuestros pacientes, ya llegan con las enfermedades, o sea, ya llegan con el túnel del carpo, tú lo has vivido, ya llegan con los lumbagos, con miles de recomendaciones, restricciones, y nos llegan los enfermos. Y yo decía, pero tenemos que hacer algo, los médicos no nos podemos quedar en el plan de curar al trabajador o de mitigar ese dolor, tenemos que ir más allá. Y la única manera de ir más allá es impactando al trabajador también dentro de las empresas. Entonces así nació Med, con ese propósito. Ha ido creciendo, ha ido llegando a los trabajadores, ha ido cambiando vidas, ha ido salvando vidas. Entonces así nació Med. Y bueno, ya se han sumado otras cosas más, otros servicios adicionales, además de la seguridad y salud en el trabajo y de la consultoría, pero así nació, con ese propósito de prevenir esas enfermedades, de prevenir todas estas patologías que normalmente nos llegan a los médicos, los pacientes ya enfermos o ya cuando no tienes nada que hacer. Muy bien, entonces nos volvemos a esa idea que la prevención es salvar vidas y desde ahí veo que es como la idea como van haciendo Med Consultores. Viviana Saumet salió de la universidad y es claro que en la universidad no le enseñan a uno cómo crear una empresa. ¿Cómo fue tu desafío para crear esa empresa? ¿Qué situaciones se te presentaron para hacer la creación de lo que es Med ahora? ¿Qué nos puedes aportar de esa historia? Bueno, me ha pasado de todo. Yo les digo a los empresarios que los entiendo mucho porque hacer empresa en Colombia no es fácil. Ahí está la DIAN, hay mucho requisito legal para crear empresa en Colombia. Entonces empecé como todos, siendo persona natural, dándome de golpes contra miles de normativas y de legislación. Y a nivel competitivo también es muy fuerte porque obviamente las grandes empresas prefieren contratar con grandes empresas o con personas jurídicas. Entonces, lo primero que me parece fundamental es que si van a montar alguna empresa, vayan más allá. Que su empresa tenga un propósito. Si uno monta una empresa solamente por el dinero, probablemente vas a fracasar en algún momento y esa motivación y esa pasión se va a acabar porque van a haber meses en que no vas a poder facturar o vas a tener meses en que no te vas a poder pagar nómina a ti mismo. Entonces, lo primero a todos los emprendedores es que lo hagan con pasión, que busquen ese propósito superior que va mucho más allá del dinero o la retribución económica que hagas por cualquier cosa que hagas. Eso es lo primero. Lo segundo, asesórense bien. Tengan una asesoría legal, que muchas veces omitimos, ¿no? Miren los contratos.
edúquense. Sí, tienen que saber de todo, es la realidad. Tienen que saber cómo leer un balance de contabilidad, tienen que saber de contratación, de seguridad social. Hay mucho conocimiento que tienen que tener, entonces tienen dos opciones. O aprender, porque pueden contratar asesores y les puede ir mal con esas asesorías, porque no los asesoran como ustedes necesitan. Entonces, ustedes tienen que ser autodidactas, aprender un poquito de cada cosa para poder manejarlo y rodearse de los mejores, buscar equipo. Para crear empresa tienes que buscar equipo, gente mejor que tú, que sepa más que tú. Que te enseñe enseñe bastante. también, que eso es fundamental. Ya que estás hablando de eso, Vivi, contanos un poco de liderazgo. ¿Cómo ha cambiado tu liderazgo desde que saliste y empezaste con tu emprendimiento a hoy, ¿cierto? Nada más y nada menos, este año sales en una publicación que es de líderes y empresarios, una revista importante que se llama La Nota Económica, en el cual das unos consejos muy importantes. Pero antes de que vamos allá, mi pregunta es esa: ¿cómo ha cambiado tu liderazgo y cómo te has formado en liderazgo, sabiendo que una de las, digamos, cosas que nos faltan en los pensum académicos en la escuela de medicina es que no nos forman para ser líderes? Entonces, ¿qué experiencia nos aportas desde ahí? Voy a tomar algo que me dijiste importantísimo. A los médicos no nos enseñan a ser empresa, no nos enseñan a ser empresarios, ni siquiera trabajadores. No nos dicen cuáles son nuestros derechos, cómo leer un contrato laboral, y menos nos enseñan de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, bueno, voy a empezar por el tema del pensum, que me parece fundamental. Deberían las universidades tener al final, sobre todo al final de la formación académica, una materia que les enseñe cómo crear una empresa, cuáles son los requisitos normativos, cómo abrir un consultorio. De acuerdo. Es que no nos enseñan nada. Es más, vamos a las clínicas de los hospitales y nos dan un contrato y nos dicen: no te vamos a pagar seguridad social, vas a trabajar por horas, esto es lo que te tocó hacer, no hay unas horas mínimas ni máximos. ¿Cómo así? Vas a hacer unos turnos, disponibilidades. Y los médicos no saben que tienen que pagar una seguridad social, que tienen que pagar unos riesgos, no saben cómo habilitarse ni siquiera en el REPS, que es, para los que no saben, los médicos debemos estar habilitados en una página de la seccional de salud donde nosotros nos registremos, y ahí aparecemos como un prestador de salud, independiente o si tenemos una IPS. Entonces no nos enseñan absolutamente nada. Entonces yo me di de golpes porque mi conocimiento obviamente ni gerencial administrativo no era el mejor, y obviamente me tocó aprender. Lo primero que hice fue hacer auditoría médica y gerencia en salud, y por eso obviamente tengo un conocimiento de base importante en cómo montar la IPS. Cómo montar esa IPS, pero es muy importante. Yo creo que todos los médicos, aunque algunos dicen que vaina eso tan administrativo, que eso no es para médicos, pero pues finalmente se ven unos problemas desde lo que hablabas ahorita, y es que los médicos, algunos, pues yo ya lo aprendí con el tiempo también, a leer un contrato, ¿cierto? O acostumbrarse solo a la prestación por servicios y hacer cotizaciones incluso al sistema por un salario inferior a lo que ganan, y bueno, que se ven muchos problemas ahí en todo ese índole pues de la contratación. Qué bueno eso que nos estás aportando, Vivi. Te interrumpí ahí, pero no, continúa. Es que esto es una conversación. Y el liderazgo, ¿cómo ha cambiado del cielo a la tierra? Porque en medicina normalmente somos muy pragmáticos, muy rígidos, muy a lo de que tienes que hacerlo, y nosotros, si nos toca doblarlos, no nos vamos hasta que evolucionamos al paciente, y a veces creemos que así debe ser la gente que trabaja. Si te tienes que quedar más, te quedas. Si tienes que sacrificarte, te sacrificas. Porque nuestra vocación es esa vocación de abnegación también, que también con el tiempo ha ido cambiando. Ese cuento de que los trabajadores tienen que dar la milla extra, no tienen que dar la milla extra. Tu trabajo es suficiente, no tienes que hacer y reventarte y dañar tu salud mental y perder espacios con tu familia. Eso lo aprendí. Y lo aprendí porque me caí muchas veces
personas que trabajaban conmigo que eran muy buenas se fueron de mi equipo de trabajo por el nivel de exigencia, porque quería que se exigieran como yo misma me exigía. Y ese liderazgo lo estoy aprendiendo a administrar. Esto es algo que nunca acaba. Si yo te dijera, aprendí a administrar el liderazgo, todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Todos los días estoy tratando de ser mejor persona, mejor ser humano, mejor gerente. Que estas personas no me vean como ahí va la jefe, sino ahí va mi líder. Total, hay una gran diferencia entre lo que hemos tratado pues aquí en Somos Bienestar Laboral, que de hecho nuestras publicaciones van mucho hacia la organización, y es que ahorita la tendencia de los líderes, cada vez vamos describiendo más cualidades que tienen los líderes, y ese líder colaborativo pues es el líder que necesitamos para hoy y lo que viene para el futuro. Ya ese líder que está encima, que es muy detallista, como en todo el detalle del proceso, que está encima de su colaborador. De hecho, eso en las últimas tendencias se ha demostrado que es una de las causas por las cuales algunos colaboradores se van de la organización, y dicen, no, es que mi líder siempre está encima, quiere saber toda la parte del proceso, la minucia de eso, y nos damos cuenta de que eso radica en que no se ha desarrollado la confianza. Entonces, en eso que estabas describiendo, que lo traigo como mensaje, es que cada vez estás confiando más en tu equipo de trabajo, que finalmente buscas rodearte de los mejores, de alguien que siempre le tenga que enseñar a uno algo. Y creo que en la respuesta a cómo venimos, lo que te pregunté sobre el liderazgo es que has aprendido, día a día has aprendido, y que hoy pues eres mejor de lo que eras ese primer día cuando pusiste la primera piedra de lo que es MedConsultores. Vivi, ¿qué desafíos hay en el liderazgo de hoy en día en tu organización? ¿Qué es lo que más te cuesta trabajo en este momento en tu liderazgo? Voy a ser completamente sincera, y yo sé que esto es algo compartido con otros gerentes de otras empresas, porque en el proceso de asesoría lo que hacemos es acompañarlos. Entonces nos damos cuenta de todas las falencias de la rotación de personal. Entonces, lo primero es trabajar y que todos tus procesos sean adaptados o acogidos por todas las generaciones. Yo realmente no conozco todo el tema. Sé que soy millennial, pero no sé cuáles son los Z ni los baby boomers. Realmente no sé cómo nos clasifican. Ya esa diferencia generacional es muy marcada en la forma del comportamiento. Total, pero ¿sabes qué pasa? Que me he encontrado con personas de 23 años con un desarrollo o un liderazgo o unas capacidades blandas muy, muy potenciadas. Son personas que les ha tocado mucho, han sufrido mucho en su vida y tienen un nivel de madurez muy alta. Pero también me he encontrado con personas de 23 que renuncian al mes, y ese es uno de los desafíos, como crear organizaciones donde todo el mundo conecte independientemente de la generación. O sea, ese ha sido un desafío de los más grandes. Eso ha sido uno de los desafíos de los más grandes, que ellos conecten con la esencia. Y una de las cosas que yo pregunto es, dime, ¿qué harías? Y si tú harías seguridad y salud en el trabajo sin que te pagaran. Dime, ¿esto te apasiona? ¿Esto te gusta? Porque cuando la gente me dice, no, es que yo lo hago por el salario, es que yo lo estudié porque fue mi plan B, ay, digo, no, esto no es lo que quiero, no quiero esa lectura, no quiero eso conmigo, quiero esa gente que se apasione con esto que nosotros hacemos, porque es trabajar con personas, porque es la vida de las personas. Yo les digo exactamente lo que nos decían nuestros profesores a la gente que trabaja conmigo. Recuerden que aquí esto no es una historia clínica, esto no es una orden, y que no, canalizar, no, esto es humanos. Entonces, si hay un trabajador que te llama y te dice, tuvo un accidente, es su vida la que está en juego y la de su familia. Entonces, las personas de seguridad y salud en el trabajo, incluso si son administrativas, tienen que tener en cuenta que están jugando con la salud y tienen a cargo la salud de las personas. Entonces, eso ha sido como lo más retador en materia como la materia de contratación, que conecten, eso.
básicamente. De acuerdo, tocas un mensaje muy importante y es lo que hemos estado hablando y es volver al humanismo. O sea, somos humanos y trabajamos con seres humanos. Partimos desde ahí y a eso va enfocado pues nuestro ideal de bienestar laboral. Tocabas un tema muy, muy bonito ahí que de hecho lo leí pues en las recomendaciones que hay en la publicación de este año de líderes, y es que una pregunta que haces a las personas que llegan a tu equipo es si tuvieran resuelta la parte económica que estarían haciendo. Eso me tocó mucho, lo estaba leyendo anoche preparando este espacio y va muy con la idea que acabaste de desarrollar. ¿Qué consejos como líder, Vivi, le puedes aportar a los que hoy quieren empezar con su emprendimiento y con todos los desafíos pues, que hay hoy en día para crear una empresa en Colombia? Bueno, yo creo que ya he dicho varios tips, pero voy a puntualizarlos. 1, lo que vayan a hacer a emprender, háganlo con pasión, que les guste, que sientan que están dejando huella en lo que estén haciendo. 2, rodearse de los mejores, tengan un equipo de asesores. Y si no tienen dinero, porque probablemente a veces uno no tiene la capacidad económica para empezar a tope con una empresa. Y aquí hago una extra. El 95% del tejido empresarial en Colombia son en micros, pequeñas empresas. Nosotros no tenemos medianas y grandes. La mayoría son pequeñas. Entonces probablemente no vamos a tener el dinero para tener, no sé, los mejores asesores tributarios, los mejores asesores legales, pero ya ahora hay mucha información. La información está ahí, hay cursos. Entonces, autodidactas. 2. 3, rodéense de un buen equipo. Hagan una buena selección de personal. Ese fue uno de los errores que yo cometí a veces por el afán, porque tenía que tener una visita, contrataba personas muy rápido y no me daba el tiempo de analizar a quién iba a contratar. Entonces, ojo, si van a contratar personal, hagan las cosas bien, desde un examen médico ocupacional a conciencia hasta un proceso de selección donde se den el tiempo de si esa persona va a poder llenar las expectativas, funciones de su equipo. Desde no solamente la parte académica, administrativa o de capacidades o de conocimiento de algún tema en específico, sino también esas habilidades blandas que para mí son muy importantes. Muy importantes las habilidades blandas. Hoy por hoy los conocimientos técnicos se adquieren, pero las habilidades blandas no. Y 5, seguimiento. Seguimiento y que ustedes como gerentes estén abiertos a las posibilidades de cambiar. Conozco muchos gerentes que dicen, yo nací así, yo soy así, en mi casa son así. Mi mamá era una persona muy rígida y yo soy rígido. Soy muy sincero, o bueno, vienen de una línea muy autócratas, muy así se hacen las cosas, pero no se dan la oportunidad de autoevaluarse, de preguntarle a su equipo, de hacer una encuesta de cómo te ven. Y eso lo hice y para mí fue maravilloso porque en vez de sentirme mal por aquellas cosas que me dijeron que no estaba haciendo bien, dije, tengo que trabajar en eso, ¿cierto? Entonces, tiene que conocerse y saber que todos los humanos tenemos esa capacidad de autoaprendizaje, porque a eso vinimos al mundo. O sea, si llegamos al mundo a decir, yo soy así, así nací, y no voy a cambiar, ¿para qué estamos acá? Yo siento que somos una constante evolución. Entonces, eso, si ustedes cambian, probablemente la organización también cambie. Claro, a eso va que lo único que permanece constante es el cambio, ¿cierto? Y que se ven varias cosas ahí, Vivi, en lo que acabas de hablar, y es que definitivamente hay que adaptarse a los cambios, que esa línea, que de hecho es un tema que vamos a tocar ahorita, de a mí me educaron así y yo voy a seguir educando así, no va a cambiar. Creo que es una idea que ahorita vamos a desarrollar y pues nada, para todos los emprendedores, acá hay una historia de una gran empresaria, una líder, y bueno, espero que esos tips que Viviana nos ha acabado de dar queden muy claros, tomen apuntes y
los voy a invitar a que revisen el primer capítulo de nuestra primera temporada en el cual hablamos de productividad y hablamos de un tema muy importante que se llama el onboarding, que tiene que ver con el traer colaboradores a tu organización y hacerlos que sientan por tu organización empatía, que sientan empatía y se sientan también parte de la familia y del equipo de trabajo. Y finalmente, ¿qué tips o consejos desde la parte financiera podemos aportar a estos emprendedores del día de hoy? ¿Qué nos puedes aportar desde su parte? Bueno, lo primero hay que hacer un estudio de costos. El que quiera crear una empresa debe saber qué va a vender, debe saber cuánto le cuesta. Y no solamente, por ejemplo, en materia prima. Cuando hablamos de servicios, no contamos con el tiempo de traslado, el computador, la luz. O sea, hay unos costos ocultos dentro de la operación que hay que sacar. Que uno cree que los da la naturaleza. Sí, que no hay que pagarlos. No, la luz no te la da la naturaleza, el arriendo no. Entonces tienes que hacer como un estudio de costos previos para saber exactamente cuánto cuesta ese servicio. Claro. El traslado, el tiempo, la comida que le tienes que dar a la persona, todo, absolutamente todo. Hay que costearlo. Lo segundo es que después de fijar los precios, saber que no todos los clientes son para ti. Yo tengo un dicho que es: el sol ilumina para todos, pero no todos son tus clientes. Entonces, fija tu precio y mantente ahí, porque a veces entramos en el juego de el descuento, yo cobro menos, pero es un servicio, o lo que vendas tiene un valor, tiene un trabajo, tiene un sacrificio atrás. Entonces, hay que darse valor. Ese es el segundo tip financiero. Tiene un conocimiento, tiene una formación, total. Tiene rigor científico, tiene rigor académico. Es un gran problema que se ve en los médicos, y es que la mayoría de los médicos que nos dedicamos a esto es como si fuera la guerra del centavo. Total. Que se ven unas asesorías de unos precios que uno dice... ¿Qué es esto? Pero es como lo hablamos también en el capítulo anterior, del lugar que uno se debe dar, pues valorar lo que uno ha estudiado por lo que ha pasado y pues lo que estás diciendo. O sea, no todos los clientes son para uno debe saber muy bien su valor y cuál es su segmento. Total. Eso es tan importante, y eso, darse su valor, lo rescato mucho, darnos nuestro valor, porque a ver, el diploma no nos salió en los chitos. Yo digo, tantas horas, tantas noches, y ahora la gente se está dando cuenta de lo que sufrimos, porque todo eso de drama que ha salido recientemente lo vivimos desde el internado. Entonces, yo creo que tenemos que autovalorarnos. Y no solamente en medicina, en todas las profesiones. Todo tiene un poquito de sacrificio. Entonces, eso, saber que no todos los clientes son para ti. El tercer tip es cubrirse jurídicamente de un montón de cosas que uno cree que no le van a pasar. Entonces, tener una buena asesoría jurídica es fundamental, y una buena asesoría contable. Para mí, yo digo que es súper importante. O sea, y no solamente es, yo tengo mi contador y con este me quedo, sino conocer del tema, saber leer un balance, lo mínimo. Entonces, no, es que a mí no me gusta eso. Usted como emprendedor y empresario lo tiene que saber. Es que no hay opción. Porque si no, una mala asesoría se puede llevar tu empresa por delante. O sea, se acaba. Y se acaban los empleos que das y se acaba todo. Entonces, listo. Tienes un asesor, alguien te está acompañando, pero siempre estar ahí pendiente de todo lo que está pasando a nivel tributario. Para mí eso es fundamental. Y mirar otros riesgos dentro de las empresas que no solamente son jurídicos, sino, por ejemplo, el tema de seguridad y salud en el trabajo, que muchos empresarios lo ven como porque me toca cumplir, por un tema de... ¿Dónde es que está la carpeta esa de...? Sí. Sácamela del cajón. Sí, ¿dónde está la carpetica de seguridad y salud en el trabajo? Sí, nosotros cumplimos con eso, pero la niña de seguridad, de gestión humana lo hace. Y uno dice, Dios mío, si supieran que, por ejemplo, un tema tan importante que ni siquiera es el dinero o el impacto que tenga sobre tus trabajadores, todo el tema de riesgos laborales, sino que eso da cárcel. O sea, no tienen ni idea. Y cárcel directa al representante legal. Y eso es algo que la gente desconoce. Y eso sí los invito a todos los emprendedores, porque esto lo ven como...
como, me toca cumplir con esto y ya. No, da cárcel cuando hay un siniestro. Esta persona que tenía el conocimiento, que era formada, todo eso se ve en el entorno judicial y los médicos que hemos tenido la oportunidad de hacer peritaje lo saben. Entonces, bueno, hay unas cosas que se pueden solucionar con dinero, pero ¿quién soluciona tener uno en la conciencia que pudo haber hecho algo por un trabajador? Eso no hay dinero que lo pueda cubrir. No. Listo. No hay dinero, no hay nada que pueda resarcir ese daño que se pudo haber causado ahí. Pues hay cosas que son irreparables. Total. Entonces eso creo que es fundamental para los empresarios y bueno, y estar constantemente en el tema de las ventas, capacitarse en el tema de ventas, porque una empresa que no vende no es sostenible en el tiempo. Total, de acuerdo. Y mirar estas nuevas alternativas, inteligencia artificial, pues irse mejorando todos los días en estas nuevas cosas que van saliendo todos los días, de hacer marketing digital, o sea, estar allí en la vanguardia. Para mí eso es fundamental porque si no, las empresas se van quedando. No sé, ¿tú recuerdas el caso de Blockbuster? Sí te tocó. Sí, claro. Eres de mi época. Listo, entonces Blockbuster nunca pensó que iba a llegar Netflix. Si ellos ven o son innovadores o le preguntan a las personas qué es lo que está pasando, obviamente son la primera plataforma en streaming, pero no. Entonces pensaron que nada iba a cambiar. Claro, esas son las historias de que siempre va a haber una piedra en el camino del emprendedor. Siempre va a haber alguien que no cree, siempre va a haber alguien que no te cree tu idea y finalmente llega a esa idea y ¡boom! Estalla y acaba con eso tradicional que finalmente se quedaron en el camino. O sea, no creyeron en que volver al tema, no creyeron en adaptarse al cambio, en que vamos todos los días con algo nuevo. Siempre hay novedad. Yo creo que en todo. Uno de los problemas que viene ya dado como un riesgo global es que la persona que no se adapte al cambio, la persona que no se forme en inteligencia artificial, finalmente va a quedar rezagada, ¿cierto? Rezagado. Claramente con los límites que hay contra, digamos, la inteligencia artificial. No todo está tan bueno, ni tampoco todo es tan malo, pero el hecho de discernir y educarse sobre ese tema es importante. Es un desafío de esos retos y riesgos globales que hay en este momento. Muy bien, Vivi. Muchas gracias por esos tips para los empresarios. Bueno, Vivi, este es un podcast que habla del bienestar laboral y te quiero preguntar para ti, ¿qué es el bienestar laboral? ¿Qué significa eso para ti, bienestar laboral? Qué pregunta difícil, Juli. Pero aquí vamos. Es que bienestar laboral es tan amplia como el concepto de salud. Y el último concepto de salud, según la Organización Mundial de la Salud, es tener en un estado perfecto varios temas o varias fases de nuestra vida que involucran el tema psicosocial, la salud física, el tema familiar, social y el laboral. Para mí, bienestar laboral es sentirte bien en tu trabajo, estar bien y poder gestionar ese cambio y los momentos de estrés que todos los trabajos tienen. Para mí eso es bienestar laboral. Sentirte bien y aprender a gestionar ese cambio en tu organización. De acuerdo, Vivi. Perfecta tu definición. Creo que englobas todo lo que tratamos en el bienestar laboral. Y te pregunto a ti, como médica del trabajo y médica laboral, ¿cómo hace uno para saber que una organización tiene bienestar laboral? ¿Vos qué le mirarías a esa organización? ¿Qué ves en una organización que te dice a ti, wow, en esta organización hay bienestar laboral? ¿Qué miras de primera vez para tomar esa determinación? Bueno, en las organizaciones hay muchos focos,
Pero obviamente hay unos focos que son normativos, que son el tema de la seguridad social, que es un tema obligatorio en Colombia. Y es una fase importante, ¿cierto? Pero más allá de ese tema de normativo, de cumplir con eso, que es lo mínimo, porque la seguridad social en Colombia es lo mínimo que uno debe tener, afiliar a un trabajador a la seguridad social para que pueda tener acceso a la salud o a pensión o a riesgos laborales. Nosotros nos damos cuenta cuando hay mucho ausentismo, cuando el ausentismo está súper alto, cuando hay una rotación importante. Es indicativo que en esa organización probablemente no tengan ningún buen ambiente laboral y no tengan bienestar laboral. Esos son dos indicadores, mejor dicho, fácticos de que algo está pasando. Y lo otro es que cuando llegas evidentemente a hacer una capacitación o a hacer una formación, ellos mismos te lo dicen, se sienten en el ambiente. No te lo puedo describir con palabras, pero es algo que se siente, es evidente, se ve, se siente cuando entras, que te miran, que no se hablan entre ellos. Bueno, hay muchas cosas, pero fundamentalmente eso, partiendo de lo necesario en una organización. Si entras a asesorarlos y te dicen, no, aquí no pagamos seguridad social, evidentemente eso no es bienestar para nadie. Aquí falta todo. Sí, aquí falta todo, pues es un requisito mínimo. Y ya de ahí en adelante vamos viendo otras cosas como el tema de dotaciones, de elementos de protección personal. Hay muchas cosas que van alrededor de ese bienestar, pero en el tema psicosocial se siente impresionante. Porque hay personas, tú no me lo vas a creer, pero hay empresas que tienen una alta carga física. El trabajo no es fácil. O sea, que tienen trabajos muy difíciles, por ejemplo, la gente del campo, y son felices. Porque su jefe, su líder, los acompaña, porque están a gusto haciendo lo que hacen, porque pueden hacer cosas diferentes, porque pueden tener autonomía en su trabajo. Entonces podrán de pronto tener falencias estructurales en algunos procesos, ni manual de funciones, ni les dan un premio o un día de descanso, sino que trabajan mucho y tienen una alta carga física, pero son felices. Hay ese... El placer de hacer lo que a uno le gusta. Exacto. Creo que eso es fundamental. No tiene recompensa en dinero. Es sentirte feliz en tu trabajo. Realmente, total. Desde ahí es uno de los indicadores que en tendencias en el bienestar laboral se viene midiendo últimamente. Qué tan feliz eres en lo que haces. Tocaste un tema muy importante ahí, Vivi, y es algo de lo que nosotros hemos hablado y es el riesgo psicosocial. Y aprovechando para hablar de contexto en este momento en el país, que desafortunadamente pues hemos conocido de algunas noticias que tienen que ver con el riesgo psicosocial en profesionales de la salud. Y yo quisiera preguntarte, Vivi, ya entrando en materia de riesgo psicosocial y en la educación médica, que es un tema que realmente me preocupa. ¿Qué está pasando, Vivi, en esas escuelas de medicina, en la formación de los profesionales médicos, en la formación de los residentes, que estamos con esos desafíos tan grandes a nivel de riesgo psicosocial? ¿Qué opinión tenés vos de eso? Ay, te voy a confesar algo, Juli, me dolió en el alma la muerte de, no voy a decir el nombre por respeto a su familia, me parece que ya han hablado demasiado del tema y yo siento que cada vez es más doloroso para una familia que puede estar viendo redes sociales y puede estar apareciendo la foto de su hija, ¿cierto? Entonces no voy a decir el nombre, pero solo ver ese mensaje que nuestra colega dejó, a mí me partió el alma. Me partió el alma y bueno, probablemente yo no hubiera resistido tanto como ella, no tanto porque ya estuvo mucho tiempo resistiendo. Me dolió, además, porque yo estoy en grupos de médicos, obviamente, y muchos decían, esta generación de cristal. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que piensen que es una generación de cristal? Sí, pues sabemos que sí, de verdad, la generación está marcada por un tema psicosocial importante, pero bajo ninguna circunstancia se debe permitir el maltrato físico, emocional en el ambiente formativo. ¿Qué pasa? Que es algo que llevamos de lastre en la formación médica.
yo me imagino que tú lo has vivido o lo viviste en tu internado. Yo lo viví en mi internado y en mi rural. Sí, claro, siempre había voces ahí que te llegaban a tu oído de quién era tu formador. Usted no sabe nada, usted no va a ser médico, usted no se va a poder graduar, usted tiene que saberse todo eso de memoria. Y lo que acabas de tocar es realmente importante porque lo he dicho, o sea, estamos cambiando. Y ahorita todo esto de que existan estos medios por los cuales nos podemos comunicar, que existan las redes, yo creo que realmente eso de que las personas se queden calladas, ya eso no puede pasar, o sea, y uno no puede permitir que a uno el sueño se le convierta en una tragedia, no puede permitir que ese sueño que nace desde una ilusión que uno tiene por formarse académicamente, le cueste hasta la vida, ¿cierto? Y ese riesgo psicosocial al cual están expuestos muchos de los colaboradores en organizaciones, en este caso pues que estamos hablando de las escuelas de medicina, pues sí, finalmente no pueden costar la vida vivir. ¿Qué estrategias desde tu experiencia se puede recomendar a las escuelas de medicina, a los formadores de medicina, para hacer ese enfoque del riesgo psicosocial? O sea, ¿cómo le damos una mirada a eso que está aconteciendo? Porque si bien estamos hablando de un caso que se volvió boom, y comparto lo de por tu respeto a la colega, pero la historia de la colega es la historia de muchas personas que se han ido de este plano en silencio, que no se alcanzó a conocer su historia. ¿Qué nos puedes contar, Vivi, de ese enfoque que nos propones? Mira, hay muchas personas que desconocen cómo funcionan las residencias en Colombia y hay una ley de residencias. Entonces, no solamente las universidades formadoras de estos médicos deben velar por la salud y la seguridad de los trabajadores. Ahí hay un vacío. ¿Por qué? Porque cuando los contratos de los practicantes normalmente se hacen a estas instituciones de salud, la hacen bajo una cosa que se llama convenio docente asistencial. O sea, yo soy una universidad y quiero que mis médicos residentes se formen en X hospital. Hago un convenio docente asistencial, evalúo a esos médicos que trabajan en esa institución y las personas que los van a formar, y tienen que cumplir con un estándar de calidad. Para mí es tan importante que, uno, estas instituciones evalúen esos estándares, qué calidad tienen esos docentes, en todos los niveles, no solamente en lo académico, sino en lo humano. Que si estos médicos residentes están trabajando en los hospitales. Son trabajadores. Son trabajadores. Son médicos que se están formando, pero son médicos que son trabajadores, que en muchos casos que se ha denunciado tienen que llegar a las 3 de la mañana y cuando su profesor se digna a presentarse ya tiene que estar lista la ronda. Son muchos desafíos, Vivi, o sea, salir de un hospital a la medianoche y tener que regresar a las 3 de la mañana, pasarte todo el tiempo en esto, y nosotros que justo hablamos de ese bienestar laboral, de la importancia de que es dormir, de los horarios, lo que vemos nosotros desde medicina del trabajo y medicina laboral, ¿cierto? O sea, son muchas cosas y uno dice, no puede seguir pasando. Total, y entonces tú me dices, hombre, pero si son trabajadores, se les paga un ARL, ¿dónde están los programas de vigilancia epidemiológica psicosocial para esos trabajadores? Que sí, son estudiantes, pero cumplen horarios, cumplen turnos, cubren a médicos especialistas. Entonces ahí debe articularse, pues según mi punto de vista, debe articularse la clínica o el hospital. Debe tener un programa de vigilancia que no solamente involucre a trabajadores, contratistas, colaboradores, sin importar el contrato que tengan o las personas que estén dentro de esa organización, sino que también a esos estudiantes que están permanentemente en su organización. De acuerdo. Y ¿quién debe velar? Porque también tiene que pedir información sobre
esos trabajadores de ese hospital o esas personas, ¿quién debe pedir información? ¿Quién debe velar? Esos formadores, estas instituciones formadoras. Para mí eso es fundamental y eso no está pasando. Cuando uno va a hacer un estudio en un hospital, en una clínica, sacan a los residentes. A mí me ha pasado, no, vamos a hacer un programa de vigilancia epidemiológica y obviamente están trabajadores, contratistas, todo el mundo, pero no los residentes. Entonces hay que involucrarlos. Claro, residentes, internos, es parte de la fuerza laboral de esa organización. O sea, jocosamente nosotros decíamos, el día que no vayan los internos y los residentes, sí, o sea, mejor dicho, o se cae WhatsApp y o sea, se vuelve terrible ese problema. Creo que es muy evidente lo que nos estabas contando, Vivi, es que los residentes hacen parte de la fuerza laboral de un hospital y tienen que estar dentro de contemplar todos sus riesgos, en este caso el riesgo psicosocial, ¿cierto? Y definir muy bien los tiempos, porque no puede ser de que una persona, aparte que está sometida a responder por un turno, pues también tiene esa carga académica, que esa carga académica radica en leer artículos, en revisar y hacer seminarios y muchos temas, muchas preguntas, y no puede ser que esa persona tiene que vivir de aguante, o sea, aguante, porque es que a nosotros nos tocó así o más duro que lo que le está tocando a usted. Total. Y si usted viene y llora aquí, demuestra que es débil, ¿cierto? Esto no es ni de débiles ni de fuertes, se trata de una persona que se está enfermando, en este caso hablando de su salud mental. Y te voy a decir algo muy curioso. En ese tema de la consultoría también asesoramos a empresas del sector salud y, bueno, hicimos una capacitación. Y todos los médicos salieron y le dijeron, no, aquí dejamos a los residentes. Salen, están en las actividades de bienestar y adivina quiénes nunca van a nada porque siempre tienen que estar ahí al pie del cañón, residentes, internos. Entonces no los involucran, ni siquiera en las actividades de prevención. Entonces, eso es súper importante. A mí me parece que debe cambiar esa visión de ver a esos residentes como el de aguante, el de aguante, el de aguante. No, también son trabajadores, son médicos formados, que sí, que están en un proceso formativo, pero también merecen estar en las actividades de bienestar. Claro, todo el reconocimiento. No olvidarse que son estudiantes. O sea, su principal objetivo es formarse, son estudiantes. Y deben tener cubiertos todos sus riesgos. Vivi, un consejo para los residentes. ¿Qué palabras hay para los residentes? No aguantan, no, mentira. No, hablen. Hoy hablen. A veces el maltratador maltrata hasta cuando tú se lo permites. Pongan límites. Límites son importantes. Poner límites, o sea, hay otras instancias, hablar. Y yo sé que da miedo, porque es que uno dice, si denuncio al profe, si le digo, o hablarlo, no me estoy sintiendo bien en este tema, ¿cómo podemos mejorar? Pedir ayuda. Es tan importante decir, no puedo más. A veces uno por querer cumplir todas las expectativas, incluso los médicos nos autoflagelamos, ¿cierto? Entonces como, sí, yo soy capaz de todo, puedo resistirlo todo, si los otros lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer, y a veces no es verdad, a veces se vale estar vulnerable, se vale pedir ayuda, se vale ir a terapia, se vale decirle al compañero, no puedo hoy. Se vale hablar con alguien. Entonces no hablan, se quedan con eso ahí, no lo expresan y pasan esos desenlaces fatales lamentables que obviamente hoy por hoy te voy a decir algo que de verdad yo estoy muy preocupada por el tema de salud mental, muy preocupada en todos los ámbitos, porque cada día veo crecer patologías del orden mental en muchos de los sectores económicos de este país. Entonces no piden ayuda. No saben ni siquiera que, por ejemplo, aquí en Antioquia hay una línea que uno llama y le contesta a un psicólogo, es completamente gratuita en muchas universidades. Y no saben que hay una línea de ayuda en las alcaldías, antisuicidio. Mucha gente desconoce eso. Y eso también es una labor de las personas que estamos en seguridad en el trabajo. Ese conocimiento hay que entregarlo,
porque de pronto alguien lo necesite, un familiar o algo. Sí, Entonces, es información que no se puede quedar solo en tarjeticas, en posts. Creo que hay que llegar. Yo creo que hay un desafío muy grande, Vivi, en que tenemos que seguir llegando. Si bien nosotros vemos y estamos enfocados pues en ver todo el contexto del riesgo global, ese riesgo psicosocial es algo que en este momento hay que hacer mucho enfoque, Sí. mucha educación y sobre todo acompañar, saber acompañar. Vivi, muchas gracias por esos consejos en ese tema tan importante que acabamos de tocar. Bueno, y hablando de todos estos programas que deben de existir en las organizaciones, hay uno que me interesa mucho conversar contigo, Vivi, y es que creo que es uno de tus temas bandera y quiero que nos cuentes cuál es el programa de rehabilitación. ¿Qué es eso? ¿Eso con qué se come? ¿Y por qué es importante tener un programa de rehabilitación en una empresa, por pequeña o grande que sea? bueno, un programa de reintegro y rehabilitación laboral es necesario, uno, porque es un requisito normativo, ¿no? Tenemos la 3050 del 2022 y dentro de poco se acaban de terminar las mesas laborales del Ministerio de Trabajo para modificar esa resolución y realizar una resolución amplia, porque esa solamente contemplaba todo el tema laboral o posterior a un accidente de trabajo. Y se dieron cuenta que la mayoría de las empresas tienen temas con patologías del orden común. Pero para que todo el mundo nos entienda, tenemos empleados dentro de las empresas que tienen múltiples enfermedades, no importa si tu empresa es pequeña o grande. Lo ideal es que nosotros como empresa acompañemos ese proceso de salud, independientemente de dónde venga, de dónde surgió, para que esta persona, con esa capacidad laboral residual, con eso que quedó después de una patología, de su rehabilitación, de su punto máximo de mejoría, pueda reintegrarse a trabajar. Probablemente no en el cargo que tenía, lo ideal es eso, con algunas limitaciones, pero ojalá en el mismo cargo. Pero también tenemos que saber dónde podemos ubicarlo posterior a ese evento de salud que esa persona sufrió. Pero lo que vemos en las empresas es que obviamente no todas tienen la capacidad de tener un médico laboral. Yo tengo un dicho también, algo que pienso, es no todas las empresas pueden pagar un médico laboral, pero todas las empresas lo necesitan. De acuerdo. Lo ideal es que tengan ese programa y que tengan a la mano cualquier IPS, un médico laboral que lo guíe dentro de ese programa, para que no los deje solos. Porque muchas veces la discapacidad o la incapacidad para volver al entorno laboral es mental. En mi práctica he visto, Juli, dos personas de la misma edad sufriendo un accidente similar, con la misma patología. Y el diferencial entre una y otra fue la actitud, las ganas de rehabilitarse y de reintegrarse y volver a trabajar. En una tuve un paciente que llegó nuevamente a trabajar con una discapacidad importante y el otro nunca volvió, se pensionó. Y ahí yo decía, ¿qué pasó? Esta persona pudo tener acceso a la rehabilitación, pudo tener acceso a un médico laboral que lo guiara, pudo tener una compañía que lo acompañara en el proceso. Tuvo apoyo. Entonces, dentro de las empresas, sí o sí lo tienen que tener. Uno, porque hay que acompañar esos procesos. Y les digo, no necesariamente tienen que tener un médico, esa persona de gestión humana que llame a ese trabajador cuando se accidenta, que llame a la esposa, que esté ahí, que diga, la empresa no me dejó solo, hace la diferencia. La empresa me está acompañando. Hay cosas que solamente son de gestión. Por ejemplo, nadie sabe que la ARL cubre los traslados a las instituciones de salud o los traslados intermunicipales a las citas. Eso es simplemente de gestión. No tienes que hacer nada más.
pero en las empresas se les olvida hacer esa gestión. Entonces, para eso estamos nosotros, para también acompañar ese proceso. Solamente con ver una historia clínica tú puedes ver si de pronto ese proceso está bien, si ha cumplido con los tiempos de rehabilitarse. Hay muchas personas que también viven lejos. ¿No te ha pasado que son personas del campo y que no tienen cómo llegar ni siquiera a una IPS donde existe una terapista ocupacional o una fisioterapeuta? Sí, claro, esa distancia que hay entre el campo y la ciudad, ¿cierto? El acceso al servicio y también pues algo que estás tocando que es no conocer, o sea, estar desinformado de cómo funciona y muchas veces no, muchas personas pagan su ARL y no saben para qué sirve, cuál es el alcance, en qué les puede ayudar y también los beneficios de tener una ARL, ¿cierto? No, y los médicos. Yo te digo, Juli, que yo necesitaría que los médicos estudiaran también un poquito de seguridad y salud en el trabajo, porque es tan importante que ese tratante acompañe al paciente en el proceso de rehabilitación, que le pregunte de la clínica, que le pregunte qué hace, usted qué hace, a qué se dedica. Que no solamente sea mirar una enfermedad, sino un ser humano. Entonces, hombre, si mirar dónde vive, quién lo acompaña, haga estos ejercicios de rehabilitación en casa. Es también acompañarlo. Mire este video de YouTube donde pueda hacer esos estiramientos. Es tan importante también mirar a ese ser humano como humano que trabaja, que tiene una vida. No es solamente un paciente, sino también es un trabajador. Y eso impacta, yo le digo a la gente, esto impacta incluso el PIB, el Producto Interno Bruto de nuestro país. Claro. Porque es la fuerza laboral. Entonces también hay que visionar eso, ¿no? Entonces, todas las empresas lo necesitan. Lo ideal es que lo estructuren de una manera sencilla, fácil, acompañando a ese trabajador en ese proceso. Y también evaluando esos cargos en los que probablemente usted puede ubicar a ese trabajador una vez ya tenga claro que él tuvo una recuperación o una rehabilitación máxima. ¿Vale? Y también un tema normativo, ¿no? Es un tema normativo e incluso algunos casos llegan a entornos judiciales porque estas personas no se pueden pensionar. Bueno, es un tema un poquito más profundo que trataremos en otro podcast. Sí, total. Un tema muy extenso esa parte jurídica, pues que también tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos. Vivi, en el contexto de un emprendedor, porque hay que pensar desde el principio de que estás gestando tu emprendimiento en seguridad y salud en el trabajo y también en un programa de reintegro y rehabilitación. Porque hay que tener en la lupa desde el principio estos programas. Primero, porque es un riesgo que puede acabar literalmente con tu empresa, porque hay que saber que esto es un requisito normativo en Colombia. O sea, no es que si quiero, no quiero, no. Es un requisito normativo para tener tu empresa. Y lo segundo, que para mí debería ser lo primero, es lo más importante, porque usted tiene un compromiso social como empresario. De acuerdo. Un compromiso con esa persona que usted contrata. Porque él está trabajando, dándote un tiempo y tú le estás pagando por ese tiempo, pero también tiene un riesgo, independientemente de la labor que realice. Entonces, por ese compromiso humano que debes tener como empresario, deberías tenerlo y para no poner en riesgo tu empresa. Y un programa de reintegro laboral, un profesiograma, un programa de vigilancia epidemiológica y muchas cosas más. Ojalá todas las empresas lo pudieran tener todo, ¿no? Eso sería el ideal. Pero sabemos que los emprendedores están todo el tiempo ahí agarrados. Con todos los temas sobre la mesa. Agarrados. Con todos los temas sobre la mesa. Pero yo he insistido mucho en eso, Vivi, y es que desde el principio hay que tener en cuenta eso, porque es algo que sí es bandera de lo que nosotros hacemos, y es que la importancia del talento humano y el bienestar laboral también viene no desde solo tener la capacidad de pagar un salario que se traduce en dinero, sino también en ese salario que no es dinero, que se traduce en programas de bienestar. Y yo creo que la existencia de estos programas desde una organización que ya lleva muchos años y no lo tiene ahora, o si apenas está comenzando, el solo hecho de que tú ya pienses en esto, ya estás empezando a hacer aportes al bienestar laboral de tu organización. Bien, es un tema bastante interesante, Vivi, y me encanta que te guste mucho
esa parte de la rehabilitación. A mí también me encanta ese tema de que una persona que ha tenido un accidente, una enfermedad, pueda volver a su trabajo, a hacer algunas funciones, no lo que estaba haciendo antes, pero ese hecho de que una persona se sienta útil, creo que hace parte de algo que podemos cambiar en muchas personas que hoy están en esos pleitos judiciales, que probablemente no han tenido ese apoyo, y que viendo el caso en esencia se pudiera traducir en que pueden regresar a la organización. Aunque es un tema bastante complejo, Sí. pero no quiere decir que porque sea complejo no se deba de hacer. Gracias, Vivi, por darnos estas ideas. Vivi, ¿qué se te pasa por la mente cuando escuchas la palabra MedAgro? ¿Eso qué es? ¿Qué significa? Contame. Agro es nuestro compromiso social con la población agropecuaria y los trabajadores del campo de Colombia. Med Consultores nació este sueño de la consultoría, pero Viviana Saumet tiene una relación estrecha con el campo colombiano, porque mi papá adoraba el campo, mi mamá hace parte de ese sector, mi esposo y la familia de mi esposo hace parte de ese sector, y la veo muy de cerca. Y también veo ese trabajador del campo que requiere dignificarse y que requiere seguridad social mínima, que he llegado a poblaciones donde no les pagan seguridad social, donde me dicen, no sabía que tenía esos derechos. ¿Qué es eso? Así. He llegado a lugares porque tratamos, te cuento, que con MedAgro tratamos de que estas personas que nos contratan de este sector económico, invitamos a las familias a las capacitaciones, y no solamente formamos en seguridad a esos trabajadores, sino a los trabajadores de la otra finca, a las familias, para que aprendan de seguridad. Y la seguridad no solamente está en el ambiente laboral. Estas familias viven en el campo, viven en las casas y están expuestos completamente a todos los riesgos. Viven niños. Entonces, a veces no les decimos a los familiares si el niño va a entrar al corral o no puede entrar al corral, o el adolescente que se ponga las botas. Claro. Hay unos temas como importantes y unos riesgos que a veces las familias no vislumbran. Algo muy puntual, te voy a contar aquí una infidencia. Normalmente estos trabajadores del campo o las empresas del sector agropecuario compran insumos agropecuarios, que son estos venenos o los agroquímicos. Okay. Y estas personas utilizan estos envases que obviamente han tenido residuos ahí peligrosos para recolectar agua, por ejemplo. Y ahí están exponiendo su salud. Entonces, este es un sueño, todavía estamos trabajando en él. No es un sector económico fácil, porque hay mucha informalidad en nuestro país, en la costa norte colombiana, en todo el país. Hay mucha informalidad, pero estamos llegando de a poco a cada uno de estos empresarios del campo a que se dignifiquen, porque dicen, no, tengo una finca, tengo 3 trabajadores, pero eso no es una empresa. No, es una empresa. Ustedes no son campesinos, usted es un empresario del campo. Claro. Usted está dando trabajo. Colombia es un país agrícola, es un país pecuario. Y estamos incursionando. Hay personas que no les gusta este tema, por ejemplo. Es difícil llegar a los lugares, hay que montar a caballo, hay que hacer otras cosas. Yo te veo la cara y te veo muy emocionado, porque sí, es que me encanta. Es un tema que, dentro de lo que te puedo decir, es volver de la ciudad a hacer una consultoría al campo. Es dignificar el trabajo en el campo, y lo otro es darle la mirada importante que tiene el campo, que, digo yo, en Colombia ha sido aporreado por la violencia y por todas estas cosas que suceden en el campo, que son los encargados de mandarnos nuestros alimentos, que vayas a un supermercado y puedas tomar tus verduras, tus cosas. Pero ¿quién se ha preguntado qué cadena hay detrás? ¿Qué tiene que ocurrir para que esas verduras lleguen al supermercado?
y que nos preocupemos por la prevención en el campo, por el bienestar laboral de estos trabajadores en el campo. Creo que de verdad es una gran enseñanza y pues me imagino que estás aprendiendo demasiado. Sí, lo traes como un desafío y me llama mucho la atención. ¿Qué experiencias has tenido hasta ahora y a cuántas personas has logrado acompañar y desde cuándo empezaste? Contanos un poquito de eso. Bueno, en este momento hay alrededor de 10 empresas del sector agropecuario que estamos acompañando. Acompañamos a personas naturales y personas que ya son personas jurídicas. ¿Qué veo como positivo? Cada vez son más que están preguntando, que quieren formar empresa, que ya el gobierno sacó una cosa que se llama sello ambiental, que se están certificando, que ojalá pudieran, no sé, darles incentivos económicos en impuestos a este sector, me parecería fabuloso. Vamos poco a poco. Yo quisiera que muchos asesores, yo sé que este podcast lo ven técnicos, tecnólogos de muchas partes de Colombia, profesionales en seguridad en el trabajo, quisiera que miraran a este sector económico, que no lo dejaran rezagado, que vieran que hay una oportunidad también de negocio, ¿por qué no decirlo? Claro. Pero más allá de eso, que van a impactar vidas. O sea, ¿por qué te digo? Porque normalmente son personas que a veces no tienen acceso a la seguridad social, algo tan básico. Claro, y aparte de eso, que hay un contexto en el campo que se traduce en uno de los riesgos globales, que de hecho en pocos años, a 2030, hay uno de los riesgos globales que es crisis alimentaria. Crisis alimentaria en un país como Colombia, pues porque no hay apuesta por el agro, ¿cierto? Todas las empresas de la ciudad, el campo que espera crezca, necesita estas alternativas porque necesitamos personas saludables en el campo y enfrentamos un problema también, y es que esa fuerza laboral en el campo empieza a envejecer y las generaciones que vienen del campo pues están migrando a la ciudad. Total. Finalmente nos estamos quedando sin quien cultive el campo, y que eso se va a traducir en un problema, un riesgo global que es realmente preocupante, y es una crisis por alimento. Entonces lo que acabo de decir, en un tiempo, si no llevamos los ojos hacia allá, ya no va a ser que va a ir al supermercado y va a encontrar la gran cantidad de verduras que hoy puede encontrar, sino que cada vez va a ser menos, porque esa salud de las personas que están allá en el campo, más otros problemas que también lo vemos nosotros en los riesgos, riesgo público, riesgo de seguridad, bueno, muchas cosas que suceden en el campo. Si no volteamos la mirada hacia allá, y esa invitación tan valiosa que estás haciendo a los estudiantes, creo que es muy valioso lo que estás haciendo, Vivi. Creo que esa invitación es bastante importante. Creo que tenemos que voltear la mirada al campo, porque realmente es una necesidad. Y estamos hablando también de hambre, una crisis por alimento. Y esas personas que no tienen, digamos, las mejores condiciones y que tampoco saben de esas condiciones y educación que estás llevando a estos sectores, Vivi. Y Juli, quisiera agregar algo que acabas de decir, súper valioso. ¿Tú crees que eso va a pasar en unos años? Hoy ya está pasando. Yo tengo de cerca muchas personas de ese sector y cada vez es más difícil encontrar trabajadores que quieran trabajar en el campo. Se van a otros sectores económicos, se van a la ciudad, se van a los pueblos vecinos, pero ya cada vez hay menos trabajadores que les guste hacer estas actividades. Pero ahí es donde los empresarios del campo y estas personas dueñas de fincas, de parcelaciones, tienen una oportunidad. Claro. Dignificar esa tarea. Dignificar esa tarea requiere también seguridad y salud en el trabajo, capacitación permanente, requiere bienestar laboral. Claro, y requiere también de oportunidades sociales, que una generación que esté creciendo en el campo, pues se quiera quedar en el campo, ¿cierto? Total. Que no haya que venir a la ciudad a buscar oportunidades, que en el campo también lleguen esas oportunidades. Y creo yo que llegando con seguridad y salud en el trabajo y educando, pues se está llevando oportunidad, que esa persona vea que su trabajo aporta bienestar, le aporta bienestar, y pues todo el bienestar que nos aportan también a nosotros. Qué tema tan importante, qué tema tan interesante, y se te ve de verdad la pasión por ese tema, y muchas gracias por crear conciencia y invitarnos a darle una mirada al campo, Vivi. Muchas gracias por eso.
Vivi, vamos con una parte de este podcast que son unas preguntas bien curiosas. La respuesta es sí o no. ¿Hay que escuchar al equipo de trabajo antes de tomar decisiones? Sí. ¿Emprender con miedo? Si tienes miedo, hazlo con miedo. Ok. ¿Hay que adaptarse a los cambios? Totalmente, sí. ¿Hay que saber parar? Sí. ¿Debe existir flexibilidad en los ambientes de trabajo? Sí. ¿Hay que trazarse metas ambiciosas? Todas. El cielo es el límite. ¿Es importante la educación para una persona que está emprendiendo? Todo el tiempo. ¿Sirve de algo la perseverancia? Y la resiliencia. Siempre perseverante. ¿Sirve de algo la disciplina? Total. ¿Crees que ahora le estamos dando la importancia que se merece la salud mental en las organizaciones? No. ¿Están sirviendo las estrategias actuales para hacer frente a los problemas de salud mental? No. Bueno, Vivi, esta ha sido una conversación muy amena y yo quiero, para ir finalizando, que nos des consejos. Vamos a empezar. ¿Qué consejos le puedes dar a las personas que están emprendiendo el día de hoy en Colombia? Si tienes miedo, hazlo con miedo. Nunca vas a estar 100% preparado para emprender. Arranca. Y un consejo para las personas que se están formando y están a puertas de salir de la universidad, de las personas que se están formando en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué consejos hay para ellos? Háganlo con pasión, estudien, fórmense. Todo el tiempo en materia de seguridad y salud en el trabajo está cambiando. Y utilicen la inteligencia artificial. Ese sería mi consejo. Utilícenla de la manera adecuada. Bien utilizado, sí. Muy bien, Vivi, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando en este capítulo del podcast? @medconsultores y @doctora Viviana Saumet. Muy bien, ahí quedan con las redes de la doctora Viviana Saumet, quien nos ha dado una conversación maravillosa en este día. Hemos aprendido mucho y la invitación es a que estén conectados todos al podcast de Somos Bienestar Laboral. Recuerden que lo hacemos desde el bienestar. Los espero en un próximo capítulo. Vivi, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias. Qué conversación tan valiosa y qué mensajes tan bellos los que nos acabas de dejar. Gracias a ti, gracias a ti. A todos un saludo y los espero conectados en nuestro próximo capítulo. Recuerden también revisar nuestras redes Somos Bienestar Laboral en Instagram y revisar todo nuestro contenido. Los espero conectados en el próximo capítulo. Gracias por su tiempo. Soy Julián Ramírez y esto es Somos Bienestar Laboral, un podcast que hemos creado desde el bienestar. Aquí hablaremos de todo lo que te favorezca a estar y sentirte saludable en tu trabajo.